Lo que sucede aquí esta noche es un regalazo enorme, porque el recién nombrado y recién ordenado obispo de Guadix, yo creo que es su primera salida de la diócesis, y para mí es una alegría bien grande, porque hace muchos años que nos conocemos y hace muchos años que pudimos trabajar juntos de una manera muy bonita cuando el Señor lo quiso. Y eso pues hace también mirar con mucha esperanza al futuro. Ha trabajado con jóvenes mucho y con mucho fruto y tiene mucha experiencia, y por lo tanto trataremos de poder apoyarle a él y de que nos sintamos apoyados unos con otros para hacer todo lo que podamos en relación con los jóvenes, que son los grandes ausentes de nuestras parroquias. Vamos a reconocerlo. No así en las cofradías. En las cofradías hay un montón de jóvenes, pero ya está, pues también a los jóvenes de las cofradías hay que darles jamón de pata negra, como a cualquiera que se ponga delante de nosotros. Nada de chopet ni sucedáneos de ninguna clase. Siempre comunicar lo mejor que tenemos, que es toda la belleza de la vida que Jesucristo nos da. Sin enrollarme más, porque no quiero quitarle a Paco ni un minuto. Paco, bienvenido. 1.000.000 de gracias por tenerte aquí, por tenerte en Guadix y porque estés esta tarde aquí, aunque seamos 4 gatos y medio. Ahí están los 4 gatos y aquí está el... Nada de 4 gatos, ¿verdad? Pues muy buenas noches a todos. Doy las gracias a don Javier, a nuestro arzobispo, también mi arzobispo metropolitano, y le agradezco pues que me haya invitado esta noche pues para venir a... Yo le decía a él que me daba vergüenza hablar de los jóvenes delante de él, y no porque yo no tenga nada que decir de los jóvenes, sino porque él ha sido un maestro para mí, y lo que vale en la vida es el testimonio de lo que uno ha vivido. Yo era un joven con 24 años, llegó un obispo joven a Córdoba, había poco movimiento de jóvenes, me hizo delegado de juventud y fueron los mejores años de mi vida, donde experimenté muchísimas cosas grandes por parte del Señor gracias a don Javier. Luego también me mandaría a estudiar a Roma y muchas cosas en mi vida. Y luego he tenido la suerte de que es mi padre en la ordenación episcopal. Fue el primero en transmitirme de parte de los apóstoles el Espíritu Santo. Así que agradezco para darle las gracias y para devolverle de alguna forma también públicamente tanta delicadeza, tanta cercanía y tanto cariño como me ha mostrado a lo largo de mis 25 años de ministerio sacerdotal, y ahora en estos primeros pasos que no dejan de ser también muy bonitos, pero también difíciles y complicados del ministerio episcopal. Él me decía, pero tú hablas de los jóvenes, que a eso viene, hablar de los jóvenes y de las cofradías. Pues sí. Yo he preparado una ponencia, más bien casi se convierte en algo que habéis oído ya muchos, seguramente, pero que me gustaría que nos estimulara a todos, pues para dar precisamente protagonismo en esta hora de la historia a la tarea y a la misión de los jóvenes en nuestra cultura, en nuestra sociedad y sobre todo en la Iglesia. Ya veis cómo ahí he intentado sintetizar y subrayar con 3 palabras pues lo que yo quiero decir esta noche, ¿no? Jóvenes cofrades de Cristo, no puede faltar nunca la identidad en la Iglesia, y misioneros de los jóvenes. Cristo, la Iglesia y la misión se convierten como en la síntesis de lo que yo quisiera esta noche pues comunicar. Hoy he cogido esa frase que todos la hemos oído un montón de veces ya del Papa Francisco, ¿verdad? No balconen la vida. Me parecía que era una frase que sintetizaba muy bien lo que la Iglesia y todos nosotros esperamos de los jóvenes y de vosotros los que trabajáis con jóvenes. No balconen la vida. Sean protagonistas y crean que son la Iglesia y el protagonismo de la Iglesia en este momento que les ha tocado vivir. He querido traer esa frase, ahora después hablaré más de ella. Y también he traído en esta introducción estas palabras del Papa Francisco en el 2018 a 15.000 jóvenes argentinos en Rosario, el segundo encuentro nacional que hacían de aquellos jóvenes. Unas palabras pues que me recuerdan lo que
pues lo que la Iglesia hoy quiere y piensa para los jóvenes. No se queden al margen, comprométanse, digan lo que piensan, no sean exquisitos, que me miró, que me tocó, que si la piensa distinto, que no estoy de acuerdo con el mensaje. Vos, ¿cómo vivís? Compartid lo que vivís. El Papa quiere escucharlos, el Papa quiere dialogar y buscar juntos nuevos caminos de encuentro que renueven nuestra fe y revitalicen nuestra misión evangelizadora. Ustedes saben mejor que yo que las computadoras, los celulares necesitan actualizaciones para funcionar mejor. También nuestra pastoral necesita actualizarse, renovarse, revisar la conexión con Cristo a la luz del Evangelio. Esto lo decía, pues invitando ya al sínodo de los jóvenes, que sería unos meses después. Pero qué bonito es que, y qué auténtico, no bonito por estético, sino por verdadero, que podamos estar esta noche aquí, aunque estemos poquitos, da igual. Si el Señor con 12 armó la que armó, Javier, usted muchas veces lo oía decir eso, que no podrá ser simplemente con un corazón convencido, ¿verdad? Pues estas palabras recogen del Papa Francisco pues lo que la Iglesia vive. Ahí he puesto una fotografía de cómo empezó don Javier en Córdoba, ¿eh? Fijaros qué joven está don Javier, con las primeras peregrinaciones que hicimos en Córdoba a Guadalupe, hace ya 24 años. Empezamos con 300, 400 jóvenes y hoy van ya casi 2.000 jóvenes. Peregrinaciones que han dado muchos frutos. Jóvenes, aquí hay algunos cordobeses que lo saben porque han recorrido caminos con nosotros en aquellas primeras peregrinaciones. Y desde entonces, cuántas vocaciones para el ministerio sacerdotal, para la vida religiosa, para la vida misionera, para la vida de las parroquias. Por eso os decía yo que casi que me da vergüenza hablar delante de un maestro, porque yo lo he vivido y doy testimonio y alzo la voz diciendo que en Córdoba don Javier lo que hizo con nuestra diócesis ha dado mucho fruto y sigue dando mucho fruto. Pues quería, con esas palabras del Papa Francisco también, traer una imagen vale por 1000 palabras, ¿no? Ahí hay alguien, y es don Javier, que creyó en este caso en este cura que era joven, tenía 24 años, y he podido vivir en mi propia experiencia personal sacerdotal esa llamada a ser protagonistas como jóvenes en la historia. Después del sínodo, hemos sido convocados a un sínodo de jóvenes, toda la Iglesia se ha puesto en camino y yo ponía esta frase ahí, ¿verdad?, que rezamos sobre todo muchas veces en la Sagrada Escritura y en la liturgia de las horas. Es hora de despertar del sueño. Es hora de despertar del sueño. Hemos palpado con el anuncio del sínodo y la celebración del sínodo cómo la Iglesia nos está diciendo a todos y está mostrando de forma muy clara la prioridad del protagonismo de los jóvenes en la evangelización. Vuelvo otra vez a las palabras del Papa Francisco en la JMJ de Río en 2013. Hagan lío, háganse valer, ¿no?, en medio del mundo, balconén, no se sienten en el sillón, sofá, felicidad le llama el Papa Francisco. Pues es verdad que hemos recibido todos una llamada, los que trabajáis con jóvenes y los que lo sois, los pastores de la Iglesia entera, a vivir este protagonismo en este momento de los jóvenes. No es casualidad, es un signo de la providencia que el Papa haya querido convocar 2 sínodos de la familia y un sínodo de los jóvenes. Está mostrando de forma muy clara por dónde tiene que ir la Iglesia, a qué tiene que dar prioridad, ¿no? Y creer que los jóvenes de hoy, como los de siempre, son capaces de entusiasmarse con Jesucristo y su Evangelio. La Iglesia cree y espera en los jóvenes. ¿Cuántas veces nos encontramos definiciones negativas de los jóvenes? Ay, pero los jóvenes hoy están más perdidos que nunca. Los ninis ni trabajan ni estudian. Los millennium, yo no sé, pero igual que yo, ustedes han oído muchísimas definiciones, por desgracia, muy negativas sobre el joven hoy en esta cultura del materialismo, del hedonismo, del subjetivismo, del relativismo. Parece que los jóvenes, sí es verdad, que son carnaza de las grandes ideologías y de las grandes esclavitudes. Pero donde haya un joven siempre habrá esperanza, siempre habrá vida, siempre habrá futuro, siempre habrá corazón abierto a la interpelación, también a la purificación. Pues creer en los jóvenes, ¿no?, en el entusiasmo de los jóvenes. Jesucristo ha venido a buscar a los jóvenes y ellos, cuando
se encuentran con Jesucristo, se entusiasman con aquel que tiene palabras de vida eterna. Seguramente que todos los que estamos aquí hemos participado en alguna JMJ, en alguna Jornada Mundial de la Juventud. Y hemos visto eso que estamos experimentando y que estamos diciendo, ¿verdad? Como los jóvenes, los de hoy, los de siempre, ser joven es el mayor tesoro que un hombre puede ofrecer a su sociedad, ¿no? Aquello del joven rico, ¿no? Se fue triste porque era muy rico, era muy joven, ¿verdad? La juventud es una gran riqueza. Como miembros de una asociación pública de fieles, las cofradías y hermandades, tenéis que contribuir al bien común de la Iglesia. Esta charla esta noche era para los cofrades, ¿verdad? Los jóvenes cofrades, estáis aquí algunos de los que pertenecéis a esta asociación pública de fieles. Y sois una realidad que crece, poco crece en la Iglesia, crece mucho, pero una de las cosas que crece, ¿verdad?, son los jóvenes que se acercan a participar en la vida de las hermandades y de las cofradías. Por lo tanto, necesitamos hacer una interpelación, una llamada, una reflexión sobre la vida de los jóvenes en las cofradías, ¿no? Son muchos los que se acercan a las hermandades y cofradías para venerar a los titulares. Y todos vosotros, los jóvenes que estáis en hermandades y cofradías, los jóvenes en general, tenéis la responsabilidad de que estos que se acercan conozcan o vivan la esperanza de Jesucristo en la vida interna de la hermandad, porque solo un encuentro verdadero cambia el corazón. El Señor se sirve pues de unos titulares y unas imágenes preciosas pues para que algunos jóvenes se sientan interpelados por la belleza y por la estética quizás de esas imágenes. Y ahí pues vosotros los jóvenes que estáis ya en las cofradías y hermandades tenéis que ser muy serios y muy responsables pues porque a través de ellos hay una llamada para llevarles hasta Jesucristo, ¿no? Todo en las hermandades ha de referirse a Jesucristo y a la Iglesia. No podemos orientarnos desde otro camino. La vida cofrade ha de orientarse a que las cofradías y hermandades, los hermanos y hermanas busquéis y encontréis a Jesucristo en la palabra, en los sacramentos, en la Iglesia, porque sin esto poco importante recibiríais o os aportaría la vida cofrade. Solo la esperanza de la Iglesia, el futuro del Evangelio, puede cambiar el corazón de tantos jóvenes que buscan también o llegan a las hermandades y cofradías buscando no otra cosa, sino un encuentro, una amistad profunda que les transforme la vida y el corazón. La Iglesia está viva, la Iglesia es joven, la Iglesia lleva en su seno el futuro del mundo. Lo decía el Papa emérito Benedicto XVI en esa homilía en la misa de inicio de su pontificado. Con todo esto mostrar, ¿no?, cómo la Iglesia siempre ha creído y ha confiado en los jóvenes y cree en los jóvenes, que nunca se sientan los jóvenes de segunda clase, lo digo ahí en algún momento, y menos los jóvenes que están en las hermandades y cofradías. Yo lo confieso, esta mañana recibí una llamada de teléfono, estaba hablando con una persona, no voy a decir quién es, y esa persona me decía que le vas a hablar a los jóvenes de las cofradías y de las hermandades, lo tienes todo perdido. Me puse triste. Digo, pero ¿cómo me dices eso? ¿Cómo que lo tengo todo perdido? Sí, porque los jóvenes en las cofradías, ¿veis la idea que muchas veces pueden tener de fuera de nosotros? Piensan que podemos ser poco serios, que solamente nos dedicamos a lo estético, ¿verdad?, a vestir a las imágenes, a la estación de penitencia. Esa es la pena que a mí me da esta mañana oír eso, porque primero no es verdad y segundo es una llamada y una interpelación muy seria para tomarnos muy en serio, valga la redundancia, trabajar en nuestras hermandades y cofradías por el bien común de la Iglesia. Entonces, esa llamada y esa opinión me ponía triste porque no creo que sea así. Yo he trabajado desde hace muchos años, 24 años, en todos los destinos pastorales que he tenido de mis obispos. He trabajado con la hermandad de cofradía y en todas me he encontrado cosas buenísimas. Es verdad que también, como decía San Juan Pablo II, en aquella visita, ¿os acordáis?, al Rocío, cuando hablaba de la religiosidad popular, pues también se pega el polvo del camino en los zapatos y hay que purificar cosas. Pero ¿quién no tiene que purificar? ¿Yo? El primero que tiene que purificar soy yo como obispo y cada uno de los cristianos, y por supuesto que hay muchas cosas que purificar,
Pero la religiosidad popular siempre ha sido querida, acogida, amada y puesta en un primer plano por nuestros pastores y por el magisterio de la Iglesia. Como todo en la vida de la Iglesia, todo es perfectible y todo sometido a la purificación, pero es un regalo del Señor, y más en este tiempo de tanta secularización. La hermandad y cofradía y los jóvenes que vivís la fe en las hermandades y cofradías, sois realmente un dique contra la secularización, y mucho más en Andalucía. Andalucía, ¿qué parroquia no tiene, qué comunidad cristiana no tiene 2 o 3 cofradías? Y en torno a ella, siempre, qué grupo nutrido de gente, mucha gente, algunos más maduros, pero mucha gente joven. Sois una verdadera riqueza para la Iglesia, y para una Iglesia diocesana, para una Iglesia local, y tenéis que creer eso, ¿no? Pues la Iglesia eso es lo que quiere para los jóvenes cofrades, reconocer en vosotros la voz del Señor, que habla al mundo, que habla a la cultura, que habla a la sociedad, que construye la Iglesia. Eso es lo que ha querido hacer el sínodo, escuchar a los jóvenes y ayudarlos en sus alegrías para que sus esperanzas se transformen en ideales. Que no se sientan desanimados ante sus debilidades, la fragilidad o los pecados. Nada de eso puede ser causa de perder la confianza. La Iglesia y el mundo tienen deseo del entusiasmo de los jóvenes, ¿veis? Son todos mensajes que traídos del magisterio de la Iglesia y del sínodo quieren ayudarnos a vivir ese verdadero protagonismo en este momento histórico que estamos viviendo, ¿no? Ahí traigo también de Evangelii Gaudium, número 126, el Papa Francisco, ¿no? En la piedad popular, tantas veces tan cuestionada, a veces tan criticada y a veces tan ninguneada, y sin embargo tan querida por los pastores y por la Iglesia. La piedad popular, dice el Papa Francisco, por ser fruto del Evangelio inculturado, subyace una fuerza activamente evangelizadora que no podemos menospreciar. Sería desconocer la obra del Espíritu Santo. Más bien estamos llamados a alentarla y fortalecerla para profundizar el proceso de inculturación del Evangelio, que es una realidad que nunca acaba. Las expresiones de la piedad popular tienen mucho que enseñarnos, y para quien sabe leerlas son, fijaros lo que dice el Papa Francisco, un lugar teológico al que debemos prestar atención, particularmente a la hora de pensar la nueva evangelización. Esa frase ya es, y da, ¿verdad?, para que nos tomemos muy en serio nuestra vida cofrade, como jóvenes en las hermandades y cofradías, en la Asociación Pública de Fieles. Lugar teológico al que debemos prestar atención, particularmente a la hora de pensar la nueva evangelización. Y una de las expresiones o manifestaciones señeras de la piedad popular y a su servicio son las cofradías y las hermandades. Pues este era parte del mensaje que hoy yo quería traeros en nombre de la Iglesia a los jóvenes cofrades. Protagonistas, esa palabra lo dice todo, protagonistas, no en el balcón. Yo cuando oía esta frase del Papa Francisco me acordaba de las veces que yo he visto una procesión de Semana Santa, ¿verdad?, desde un balcón. Qué diferente es vivir la Semana Santa, vosotros que sois de cofradías y hermandades, desde un balcón, a vivirla dentro o debajo del paso. Qué diferencia, ¿verdad? No tiene nada que ver. Pues eso es lo que el Papa Francisco nos invita a vivir, la Iglesia os invita a vivir a los jóvenes y jóvenes de hermandades y cofradías. No balconen, salgan a la calle, hagan ruido, sean protagonistas, sean misioneros. Ya sabéis que en todos los milagros del Señor casi siempre termina, ¿verdad? El milagro no se produce por otra cosa, sino por la fe. Siempre termina diciendo, ¿crees esto? ¿Crees que es posible? Sí, creo. Pues que se haga como crees. ¿No será que hemos perdido de verdad fe en este potencial espiritual, en este patrimonio espiritual que albergáis los jóvenes en las hermandades y cofradías? ¿Crees esto? Los jóvenes cofrades están convocados a impulsar con la gracia de Dios y la fuerza del Espíritu Santo y la ayuda de todos de manera decidida, una nueva evangelización entre todos nosotros. Las cofradías sois una fuerza muy importante dentro de esta diócesis, de esta archidiócesis. Sois muchísimos miles
hombres y mujeres, adultos y jóvenes, los que pertenecéis a estas beneméritas y queridas asociaciones. Y a través de ellas, durante siglos, se ha vehiculado en buena parte la piedad popular, que ha fomentado la fraternidad y el mandamiento del amor entre sus miembros, y ha sido causa para muchos laicos y también muchos consagrados de un verdadero apostolado, hombres y mujeres. ¿Cuántos? Quizás lo único que han conocido es la vida de una hermandad y cofradía, y sin embargo, una hermandad y cofradía ha sido el vehículo y el medio pues para vivir en intensidad una amistad más profunda con el Señor. Los jóvenes cofrades, sois cristianos, sois la Iglesia. Y no podéis permanecer al margen de la marcha de la Iglesia diocesana, del proyecto diocesano de evangelización en sintonía con los últimos papas, en particular con el Papa Francisco, para poner al mundo moderno en contacto con las energías vivificantes del Evangelio. Y para eso es necesario que vosotros, los que vivís vuestra fe por medio de la Asociación Pública de Fieles, de una hermandad y de una cofradía, pues sobre todo nadie da lo que no tiene, ¿no? Una profunda vida cristiana, una intensa comunión eclesial y un renovado compromiso en la acción apostólica y evangelizadora de la Iglesia. ¿Veis? Siempre salen como ese trípode que no puede faltar de un corazón cristiano. Mi amistad profunda, personal, íntima con Jesucristo, que la vivo en mi familia, en mi hogar, en la Iglesia, y que me lleva como el corazón con esos dos movimientos que tiene, ¿verdad? Sístole y diástole, ¿verdad? Primero lo vivo, primero tengo yo que experimentar personalmente eso que el Señor me regala y quiere seguir regalándome, y desde ahí voy a explosionar como iglesia en salida, como corazón, ¿verdad?, que lanza la sangre y la vida y la llama de la esperanza a todo el cuerpo. Pero es necesario, son necesarios pues esas tres dimensiones que no pueden nunca faltar, ¿no? Porque la Iglesia existe para evangelizar. Esa es la razón de ser de la Iglesia. Si no evangelizamos, nosotros, ¿verdad?, pues como pastores y vosotros como sacerdotes y cada uno con el carisma y los dones que ha recibido, pero por encima o al margen de los adjetivos, lo sustantivo es que todos estamos llamados a evangelizar, a decirles a todos, especialmente a los que están más heridos, que Dios les quiere, que esto tiene solución, que la vida tiene sentido, que todo no es obra de la casualidad, que la providencia nos habla y nos dice y nos llama a leer nuestra vida desde su amor. Y eso es lo que hemos de llevar a quienes nos rodean, es ese abecedario de la experiencia cristiana que muchas veces, decía el Papa Emérito Benedicto XVI, hemos dado por supuesto y no podemos dar por supuesto, porque el corazón del hombre ha sido creado para ser feliz. Y si no, don Javier decía hace un momento, no queremos sucedáneos, pero muchas veces hemos preferido también nosotros ofrecer sucedáneos, teniendo al verdadero médico que todo lo cura y todo lo llena, Jesucristo. La Iglesia existe para evangelizar. Sois jóvenes cofrades, sois la Iglesia, no una ONG o una asociación cultural. Eso quieren muchos, convertiros en una ONG o en una asociación cultural, que puedan más las subvenciones, ¿verdad? Porque necesitamos el dinero, ¿verdad?, para la estación de penitencia, o necesitamos... Y algunos juegan con esas necesidades, muchas veces, la repito, periféricas, que encontramos en las hermandades y cofradías, como podemos encontrarlo en otros aspectos de la Iglesia, juegan con esa necesidad pues para manipularnos y para esclavizarnos. Ojalá seamos tan verdaderos y ojalá estemos tan dispuestos a querer ser quienes somos y no perder nuestra identidad, que prefiramos ser pobres a esclavos. Y esa es la llamada que hoy también recibimos la hermandad de cofradía. Ya os digo que he tenido suerte de trabajar muy de cerca con muchas. He venido siendo párroco de San Miguel y conciliario de la Virgen de los Dolores, la Señora de Córdoba, que es la gran devoción de los cordobeses. Y he experimentado esto que estoy diciendo
cómo muchas veces los que formáis parte de hermandades y cofradías sois ovejitas dóciles, ¿verdad?, para que el lobo pueda... muchas veces nos ofrecen el tema de, lo vuelvo a repetir porque creo que hay que decirlo muy alto, la subvención, la dimensión cultural, ¿no? Somos la Iglesia. Jóvenes cofrades, sois la Iglesia y habéis sido llamados a una asociación pública de fieles, una hermandad y cofradía, para evangelizar. No sois un mero hecho cultural, ni un elemento simplemente social o popular, o una peña de amigos que han vaciado su contenido y sentido más verdadero y real y lo sustituyen por sentimientos estéticos con valores sociales o culturales. Tampoco sois o habéis sido creados para lucimiento de nadie ni para las genialidades o protagonismos de nadie, ni estáis al servicio de ningún interés particular, ni de ninguna apetencia de poder, de imagen o de apariencia. Lo repetía, lo decía yo antes y lo quiero volver a repetir. Es verdad que hay cosas que corregir. Juan Pablo II, en el Rocío, a las hermandades y cofradías, hablando de la religiosidad popular, tiene mucho de positivo y alentador, pero se les ha acumulado también polvo del camino, que es necesario purificar. Se necesita volver a las raíces evangélicas de la fe en Jesucristo, Hijo del Dios vivo, en las que se asientan las hermandades y la religiosidad popular que las sustentan, y superar cualquier reducción de las cofradías y hermandades a algo meramente folclórico y costumbrista que traiciona su verdadera esencia. Yo lo digo así de claro, porque yo sé que lo vivís. Lo vivía, y alguno me hace así, seguramente que estará en hermandad y cofradía y habrá experimentado esto que estoy diciendo. No vendáis nunca por un plato de lentejas vuestra primogenitura. Somos la Iglesia, sois la Iglesia. Y habéis nacido para ser Iglesia y salirnos del ámbito de la Iglesia bajo falaces, propuestas irrománticas, propuestas mentirosas, solamente os llevarán y nos llevarán a experimentar una esclavitud que destroza la verdad de quienes somos. La Iglesia os tiene muy en su corazón. Vuestros pastores aprecian lo que sois y hacéis. No sois cristianos de segunda clase. Yo me imagino que don Javier tendría cosas más importantes que hacer en esta diócesis y sin embargo no. Primera semana de jóvenes cofrades. Que van a venir el primer día pocos o el segundo día por una semana muy mala, pero aquí estamos, para que creáis que vuestro arzobispo y que los pastores y que la Iglesia creen en vosotros y espera de vosotros. Y estar junto a vosotros, acompañándoos en vuestro camino, se convierte en un signo privilegiado para mirar juntos en comunidad y en Iglesia el futuro. No sois cristianos de segunda clase. Sois miembros de un cuerpo, somos miembros de un cuerpo, Asociación Pública de Fieles, y por tanto, como cualquier órgano del cuerpo, hay que contribuir al bien común de la Iglesia. Donde está un cristiano está toda la Iglesia, y lo que hace un cristiano lo hace toda la Iglesia. También el pecado de un cristiano afecta a toda la Iglesia y a todo el cuerpo. Por eso estamos llamados unos a otros a vivir en diálogo, en comunión, respetando los carismas, las identidades, pero trabajando también por lo sustantivo, por el bien común de la Iglesia. Como decía antes, sois una realidad que crece y tenéis, por tanto, una gran responsabilidad como Iglesia, que a través de vosotros, de vuestra vida, otros jóvenes conozcan y vivan la esperanza de Jesucristo en la vida interna de las hermandades, sobre todo propiciando a través de vuestros cultos, de vuestras liturgias, de vuestros retiros espirituales, de la vida de la hermandad y de la cofradía, una vida seria, propiciando un verdadero encuentro que cambie el corazón de aquel joven que se acerca a vivir con vosotros la fe. Es lo prioritario. Todo lo demás es importante, pero la piedra angular, si la piedra angular, ¿verdad? Si se quita la piedra angular, el edificio se cae. Es verdad que hoy vivimos en el mundo de la epidermis, ¿no? De la estética. ¿Habéis visto cómo proliferan los centros de estética?
Hoy la apariencia, y verdad, puede ser el edificio, puede estar precioso, muy bonito, maravilloso, pero si no hay buenos pilares, en el primer movimiento sísmico aquello caerá. Pues eso es lo que pasa en nuestra vida cristiana, lo habéis oído muchas veces, lo dice el Señor en el Evangelio, ¿verdad? La piedra angular. Soy la esperanza de la Iglesia, el futuro del Evangelio. Por tanto, es muy importante, ahí lo pongo con esas palabras, importante identidad, importante identidad, importante identidad. Saber quiénes somos, dónde estamos, quién nos ha llamado y para qué nos ha llamado. Instituciones de Iglesia que están dentro y forman parte de ella. Y para ello, en vuestra base y en vuestra orientación, la fe y la enseñanza de la Iglesia, y tenéis pues el Concilio Vaticano II, la importancia que le da a los laicos y a los laicos que saben llevar su fe a todas las realidades políticas, sociales, culturales. Ahí tenéis a Juan Pablo II, Christi Fideles Laici, los fieles cristianos laicos, Benedicto XVI, todo lo que en su magisterio ha valorado el papel de los laicos y el papel de los jóvenes en el mundo, ¿no? El Papa Francisco singularmente en Evangelii Gaudium. Traed a vuestra memoria y releed también el Estatuto Marco para las cofradías y hermandades de la archidiócesis, porque todo ello ayudará a recuperar y a fortalecer siempre la identidad y desde ella podremos ser mejores y auténticos misioneros. De nuevo estas tres palabras, en Cristo, la Iglesia y la evangelización, misionero. El trípode que no puede nunca faltar en un joven cofrade, en un joven que vive la fe en este tiempo presente, ¿no? Que sois de Cristo y para Cristo, que Cristo es el centro y la raíz de todo. Jesucristo, no hay otro nombre que se nos haya dado. Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, única roca firme sobre la que se puede edificar cualquier realidad que pertenece a la Iglesia, que es parte de ella, como son las cofradías y hermandades. Sin Jesucristo y sin la Iglesia, pues no somos nada, ni las hermandades, cofradías, ni ningún movimiento, ni un sacerdote, ni un obispo, ni el Papa, nadie. Jesucristo es la piedra angular. Nos quedaríamos en algo puramente estético y costumbrista, vacío de hondura y de verdad. Iglesia, hay que decirlo y repetirlo, lo estoy haciendo mucho esta noche, sois de la Iglesia, habéis nacido en la Iglesia y para la Iglesia, vivir en la Iglesia y alimentarse de Cristo. La palabra de Dios, la recepción frecuente de los sacramentos, especialmente la penitencia y la Eucaristía, hacer de la palabra de Dios y de la fe la pauta inspiradora de toda vuestra conducta en todos los ámbitos de vuestra existencia cotidiana. Así lo dijo también Juan Pablo II en el Rocío. Hoy día, por desgracia, ¿verdad? Muchas veces acudimos a otros areópagos para formarnos y Jesucristo es una opinión más, ¿verdad? Es el pluralismo religioso. Jesucristo uno más entre otros iguales, pues no. Nuestra identidad nos dice que solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Aquello del Evangelio, también tú te quieres irte, ¿dónde voy a ir? Solamente tú tienes palabras de vida eterna, ¿no? Es necesario seguir haciendo hincapié en esta dimensión cristocéntrica en nuestra vida y también eclesiológica. No podemos vivir a Cristo sino en nuestra familia, en la Iglesia. Dimensión eclesial y de comunión, que es connatural a nuestra existencia cristiana. Hombre y mujer lo creó. Aquellas catequesis de Juan Pablo II, ¿verdad? Además, hombre y mujer lo creó, no los creó, lo creó, porque solamente se llega a ser yo en la dialogicidad, en la relación. El yo no llega a ser yo si no existe un tú. Es toda la filosofía personalista y toda... Pero es cierto, somos por naturaleza seres dialogales, abiertos al diálogo, y eso significa tener alma. Benedicto XVI, en una intervención preciosa que tenía, cuando habla del hombre creado a imagen y semejanza de Dios, decía que precisamente eso significa tener alma y haber sido creados a imagen y semejanza de Dios. Que somos diálogo, que estamos llamados y estamos programados para acoger una palabra que nos invita a vivir, una palabra que nos invita a la esperanza. Pues la fraternidad es una primera dimensión, ¿no?
para los jóvenes cofrades, vivida en la vida ordinaria, en la familia, en la parroquia, en las asociaciones, hermandades. La comunión también en la diversidad por la complementariedad, mutua aceptación y reconocimiento de los diversos carismas y dones que el Espíritu suscita en la Iglesia y para su edificación. Comunión con el Papa y con nuestros obispos. A veces nos puede dar pena también, ¿no? Una hermandad. Hoy lo que dice el obispo, lo que dice el obispo es lo último, ¿verdad? No, pero si el obispo está aquí pues para sostener también nuestra fe y para ayudarnos y para ser el pastor y ser el primero. Es importante, tiene que ser importante la palabra del Papa, sea quien sea. Juan Pablo II, Benedicto XVI, Francisco, muchos nos quieren a los cristianos mismos a vida tinta, divide y vencerá, echarnos a pelear con las ideologías también, ¿verdad? Que si este Papa es de este carisma, que si el Papa siempre es el Papa y siempre con el Papa, porque no podemos entender la vida cristiana ni la vida de fe sin el Papa, sin el primero de los apóstoles, con el Papa y con los obispos sucesores de Pedro y con los presbíteros y con los párrocos y con los conciliarios. Esta dimensión comunional, de comunión, de familia, de diálogo, que va inscrita en la profundidad de nuestra naturaleza creada. Esta pertenencia nuestra de los cristianos a la Iglesia, que la vivimos en la Iglesia local, en la archidiócesis, a través de las parroquias, de los movimientos, de las comunidades. Es muy importante y sobre todo pues cuando, ¿verdad?, estamos en una parroquia y resulta de que bueno, tenemos problemas con el párroco porque, ¿verdad?, en este momento que se nos ocurre a nosotros cuando queremos poner el besamano y el párroco, estamos llamados, y perdonad la terrible frase que voy a decir, pero a la vez verdadera, estamos condenados a llevarnos bien y a querernos, a vivir en comunión, para ser iglesia, y tenemos que buscar los verdaderos resortes en nuestro ser eclesial, pues para vivir en comunión. Y hoy no lo jugamos todo ahí. Hoy no lo jugamos todo pues en esa dimensión también de mostrar la verdad de quiénes somos, de que sabemos querernos, de que sabemos convivir juntos respetando las cadaunadas y los adjetivos unos de otros, pero desde el adjetivo y desde el carisma particular ser capaces de construir el bien común. La hermandad y cofradía sois parte integrante de las diócesis y de las parroquias donde estáis ubicados. Debéis ser acogidos como realidades diocesanas y estar insertos en la pastoral diocesana, como también debéis ser acogidos como realidades parroquiales, ser incorporados a la pastoral parroquial, tenidos en cuenta en vuestras peculiaridades, en las programaciones pastorales parroquiales. No podéis ir por libre al margen de las parroquias por vuestra cuenta, desentendiendo de las orientaciones parroquiales. Ni las parroquias pueden ignorar ni preferir en modo alguno o no respetar vuestro carácter y vuestra aportación particular a la vida de la Iglesia. ¿Veis? Unos y otros. Nos tocará juntos trabajar en la humildad para buscar la verdad, pero tanto la hermandad y cofradía y los jóvenes que formáis parte de ella, se nos pide esta dosis de saber llegar al diálogo buscando la verdad y también la obediencia a la Iglesia, y por parte también de las otras realidades parroquiales o diocesanas, pues también acoger todo lo de bueno pues que hay en vosotros. Tan necesario es que las parroquias y las diócesis, los sacerdotes y los obispos nos acerquemos con estima y respeto a las cofradías y hermandades, como que los hermanos y hermanas cofrades, las cofradías y hermandades, os incorporéis a la vida comunitaria, sincronizándoos con las orientaciones actuales de la Iglesia. No sois piezas autónomas, sino instituciones eclesiales insertas en la comunión eclesial para llevar a cabo la obra común de la evangelización, impulsada y animada por los legítimos pastores en comunión con el Papa. Comunión y esa, como decía anteriormente, unidad en la diversidad, ¿no? Muchas veces van a existir incomprensiones, pero también existen en nuestro propio hogar, entre los más íntimos, ¿verdad? No nos asustemos. Si el ser humano ha sido herido por el pecado original, es un ser concupiscente, aunque ya sabéis que la concupiscencia no es pecado. Pecado, ¿verdad?, llevar y ejecutar la tentación.
pero somos seres heridos por el pecado original y esa herida sale constantemente también en nuestras relaciones. No nos asustemos, no pasa nada. Pidámosle al Señor humildad para saber trabajar y caminar juntos, respetando cada uno su carisma y lo que ha de aportar al bien común, ¿no? Es preciso abrir nueva época, la época del entendimiento, de la confianza, de la valoración mutua, de la estrecha colaboración, que todos sean uno, porque la división es siempre el arma del diablo, divide y vencerás, como os decía anteriormente, ¿no? Y luego misioneros, jóvenes cofrades al servicio del Evangelio y la misión de la Iglesia. Misioneros de los jóvenes. Pues nadie puede, en este momento de la historia y de la Iglesia, atraer más a un joven y llevarlo hasta Jesucristo que los propios jóvenes. Eso lo habéis oído, ¿verdad? Muchísimo, pues en el magisterio de la Iglesia, y es verdad. Los jóvenes muchas veces en las estructuras habituales no suelen encontrar respuestas a sus inquietudes, necesidades, problemáticas y heridas. A los adultos nos cuesta escucharlos con paciencia, comprender sus inquietudes y reclamos y aprender a hablarles en el lenguaje que ellos comprenden, lo dice el Papa en Evangelii Gaudium. El Papa propone un mayor protagonismo de los jóvenes en la Iglesia. Jóvenes cofrades, sois vosotros los que tenéis que evangelizar y acoger y acompañar con nosotros todos juntos, pero nosotros también respetando vuestro protagonismo, a los jóvenes de vuestra época que os entenderán mejor en vuestro lenguaje, en vuestras actitudes. En Río invitaba a no mirar la vida pasar desde el balcón, ya lo he dicho, a no balconear, a hacer lío. Y decía el Papa Francisco también en Cracovia en el 2016. En los años que llevo como obispo he aprendido algo. No hay nada más hermoso que contemplar las ganas, la entrega, la pasión y la energía con que muchos jóvenes viven la vida. Cuando Jesús toca el corazón de un joven, de una joven, éste es capaz de actos verdaderamente grandiosos. Como os decía, cuando se acerquen los jóvenes, y sobre todo respetando la idiosincrasia de cada uno de ellos, sin traicionar los fines específicos de las hermandades y cofradías, pero propiciar siempre este bien común de toda la Iglesia, ¿no? Aunque también el Papa habla mucho de los jóvenes, quiere mucho a los jóvenes, pero denuncia ciertas actitudes, os lo decía antes, ¿no? Esta es la Iglesia de los jóvenes que no queremos. Este sería el perfil oscuro de un joven en una hermandad y cofradía, los jóvenes jubilados. Me acuerdo de un sacerdote, don Javier lo conocerá, se acordará de él, don Felipe Tejedera, que un buen sacerdote, director espiritual del seminario, un hombre muy... Y decía siempre esa frase, es que yo he conocido a viejos, decía él, a viejos de 13 años y a jóvenes de 120. Es verdad, lo que puede es el corazón. Jóvenes jubilados, dice el Papa, también quiero confesarles otra cosa que aprendí en estos años. Me genera dolor encontrar a jóvenes que parecen haberse jubilado antes de tiempo. Me preocupa ver a jóvenes que tiraron la toalla antes de empezar el partido, que están entregados sin haber comenzado a jugar, que caminan con rostros tristes, como si su vida no valiera. Son jóvenes esencialmente aburridos y aburridores, dice el Papa. Aburridos y aburridores. Y el Papa habla de las tentaciones de los agentes pastorales, que pueden ser las tentaciones de los jóvenes cofrades hoy para ser evangelizadores. Habla de la crisis de identidad, de la caída del fervor, habla de la asedia pastoral, del pesimismo estéril, del individualismo, de la mundanidad espiritual, de las guerras y las divisiones internas entre nosotros. Y habla también, y lo recoge a mí, yo creo que esta imagen sirve para recoger todo lo que él nos quiere decir, y quiere decir como perfil oscuro de lo que no tiene que ser un joven cofrade hoy, ni un joven hoy en medio de nuestro mundo y de nuestra cultura, la parálisis del sofá. Dice el Papa, me gusta llamarla la parálisis que nace cuando se confunde felicidad con un sofá. Sí, creer que para ser feliz necesitamos un buen sofá que nos ayude a estar cómodos, tranquilos, bien seguros. Un sofá como los que hay ahora modernos con masajes adormecedores incluidos, que nos garantizan horas de tranquilidad para trasladarnos al mundo de los videojuegos y pasar horas frente a la computadora. Un sofá contra todo tipo de dolores y temores. Un sofá que nos haga quedarnos en casa encerrados, sin fatigarnos ni preocuparnos.
Papa, sin embargo, y la Iglesia nos invita a ser jugadores titulares, protagonistas de la historia. La sofá felicidad es probablemente la parálisis silenciosa que más nos puede perjudicar, ya que poco a poco, sin darnos cuenta, nos vamos quedando dormidos, nos vamos quedando embobados y atontados, mientras otros, quizás los más vivos, pero no los más buenos, y lo he subrayado, deciden el futuro por nosotros. Deciden el futuro por nosotros. Tenemos que ser agentes, protagonistas, misioneros de nuestra época, los jóvenes cofrades. Eso os pide la Iglesia. Una tarea preciosa, difícil, muy difícil, pero preciosa, un reto exquisito. Ser vosotros los misioneros y los evangelizadores de tantos jóvenes como en torno a las hermandades y cofradías os piden que le deis lo que lleváis en el corazón, al único que salva, a Jesucristo. Queridos jóvenes, en la JMJ de Río, no vinimos a este mundo a vegetar, a hacer de la vida un sofá que nos adormezca. Al contrario, hemos venido a otra cosa, a dejar huella. Es muy triste pasar por la vida sin dejar huella. Jesús es el Señor del riego, del siempre más allá. El tiempo que hoy estamos viviendo no necesita jóvenes sofás, sino jóvenes con zapatos, mejor aún, con los botines puestos. Solo acepta jugadores titulares en la cancha, no hay espacio para suplentes. El mundo de hoy les piden que sean protagonistas de la historia. No puede ser más bonito este mensaje para los jóvenes de hoy, ¿no? Y eso es lo que tendríais y tendremos que ofertar desde las hermandades y cofradías, que tenemos los zapatos, que hemos encontrado a Cristo, venid y veréis. Jesús no es el Señor del confort, de la seguridad y de la comodidad. Para seguir a Jesús, jóvenes cofrades, hay que tener una cuota de valentía, hay que animarse a cambiar el sofá por un par de zapatos que te ayuden a caminar por senderos nunca soñados. Los zapatos para la nueva evangelización, porque si no evangelizamos, si no tenemos como preocupación fundamental que todo lo que hagamos y expresemos en las cofradías colabore a la obra de evangelización de la Iglesia, su dicha y su identidad más profunda, perdemos vigor, nos vaciamos de contenido, de aliento cristiano y fracasaremos. Iremos a la disolución, a una vida lánguida y rutinaria que no merece la pena. Perderéis en definitiva vuestra razón de ser, que no es otra que la de la misma Iglesia. Y ya voy a ir rápido, que yo no me quiero alargar. Dejo ahí estas cosas dibujadas que yo creo que son bastante interesantes, que las hemos oído muchas veces todos, ¿eh? Las hemos oído todos muchas veces. Pero qué bonito es, repetir es aprender, ¿no? Y oxigenar el corazón con esta llamada a una identidad verdadera, identidad cristiana de Cristo en la Iglesia y llamados a la misión. Ahí tenéis las funciones vitales en la Iglesia ni en los jóvenes. Necesitamos nutrirnos, necesitamos la relación y la reproducción, ¿no? Y como los jóvenes, hoy donde se nutren los jóvenes, son los ámbitos en los que tenemos que estar muy pendientes para llevar el mensaje de la evangelización a Cristo, la familia, hoy tan tocada, tan destruida. En la homilía de mi ordenación episcopal, don Javier habló muy claro de esto, ¿no? Han llamado mucha gente diciendo que qué buena homilía, ¿eh? Es necesario gritar muy fuerte que hoy la familia, la verdadera familia, está perseguida y nosotros tenemos que mirar a la familia de Nazaret. Y los jóvenes cofrades tenéis que cuidar los ámbitos de la familia y la parroquia y el colegio y los propios jóvenes. ¿Y ¿qué es necesario para nutrirse dentro de la Iglesia? Pues no hay otra cosa para crecer en la Iglesia y para vivir la amistad con el Señor y la alegría de ser cristiano y ser misioneros, los sacramentos, especialmente la Eucaristía y la penitencia, lo he dicho anteriormente, y dejarnos acompañar espiritualmente. El ombliguismo, ¿verdad? Y el yoísmo es el que habla tantas veces el Papa Francisco, ¿no? Si yo ya lo sé todo, yo tengo ya muchos años para que ahora venga el conciliario a darme consejos, a darme un retiro espiritual. Yo, no. Hay que nutrirse, acompañamiento espiritual y experiencias de sentido, peregrinaciones, jornadas mundiales de la juventud. Es necesario conectarse
con la vida de la archidiócesis y desde ella con la Iglesia universal, porque es la tentación que podemos tener siempre, la tentación de Caín que mata a Abel. ¿Es que acaso soy yo guardián de mi hermano? El individualismo atroz que destruye la alegría de haber sido creados para la relación. Tentación de que sea nuestra la obra, el proyecto, el yoísmo, el ombliguismo. No es mi cofradía ni en mi hermandad, es la Iglesia que por medio de mi hermandad y mi cofradía quiere seguir sembrando Jesucristo en la Iglesia a todos los que nos rodean. No vamos solo escribiendo la historia. Algunos se la creyeron, piensan que solos o con sus planes van a construir la historia. Somos un pueblo y la historia la construyen los pueblos, no los ideólogos. Los pueblos son los protagonistas de la historia. Somos una comunidad, somos una iglesia. Y si queréis construir como cristianos tenéis que hacerlo en el pueblo de Dios, en la iglesia como pueblo, no en un grupito. El Papa Francisco lo deja claro, ¿verdad? Esta dimensión comunitaria, eclesial, ¿no? Contad con la ayuda de la Delegación Diocesana de Pastoral de Juventud. Tenemos ahí al delegado de Juventud, que me imagino que se parte, ¿verdad?, el corazón viendo a ver qué puede hacer para que jóvenes de hermandad y cofradía, que seáis los primeros acudiendo a todo lo que el delegado de pastoral, el delegado de pastoral de jóvenes, que no tenga que estar constantemente, los primeros, los jóvenes cofrades que han entendido que trabajando en comunión, en unidad, se trabaja por el bien de la hermandad y de la cofradía, por el bien de la iglesia. Contad con la ayuda de la Delegación Diocesana de Pastoral de Jóvenes. Procurad que vuestros jóvenes conozcan sus convocatorias, sus retiros, los ejercicios espirituales para jóvenes, los encuentros nacionales, las jornadas mundiales de la juventud que tanto bien hacen a los jóvenes que en ellas participan. ¿Habéis visto esos programas que echan sobre los animales y cómo muchas veces esos animales que están intentando ver cuando la pequeña criatura, ¿verdad?, que acaba de nacer, se desgaja de la comunidad, se desgaja del rebaño, y ese momento es cuando el buitre o el león le echan... Claro, si nos vamos de la comunidad y vamos andando a solas y creemos que solos podemos construir, indudablemente somos carnaza para el diablo, para el demonio, para destruir nuestra vida. Fijaros, los de Emaús, en el momento que dejan la comunidad, hay que volver a la comunidad. Brindaos a vuestros párrocos para acompañar a los jóvenes cofrades en los grupos de preparación para la confirmación, en los grupos juveniles parroquiales, animar la liturgia del domingo en vuestras comunidades parroquiales, en vuestros movimientos, participar de toda la vida diocesana, unidos siempre también a las cáritas parroquiales, a las cáritas diocesanas, y aprovechar el gran tirón de la adoración eucarística. Los jóvenes la buscan y la desean. Lo dice el Papa, lo ha dicho en muchísimos momentos y en muchísimas ocasiones. Bueno, yo ya no quiero cansaros más, ¿verdad? Voy a terminar. Aquí tengo muchísimas más pantallas, ¿verdad?, sobre todo lo que os estoy diciendo, pero al fin y al cabo es más de lo mismo, ¿no? Fijaros, es una foto de las primeras peregrinaciones que don Javier hizo en Córdoba de jóvenes. Esa no sé si sería la tercera o por ahí. Pero fijaros qué fruto, con Guadalupe. Yo me acuerdo que vete a Madrid, me dice Francisco, vete a Madrid, que allí hacen unas peregrinaciones y te enteras para traerlo a Córdoba. Pues eso, allí ahora van jóvenes de las hermandades y cofradías los primeros, de todos los movimientos, de todos los colegios de religiosos. Somos una familia, la Iglesia es una familia. Desde la diferencia construimos la unidad y ha dado frutos para todos. No tengamos celotipias los unos de los otros, que no pueda el adjetivo sobre el sustantivo. Y quiero terminar, involucrarse, acompañar, primerear, fructificar. Son palabras que utiliza mucho el Papa, pero ya termino con esto, ¿no? Los jóvenes necesitan a la Iglesia y la Iglesia está necesitada de los jóvenes que son Iglesia. Si no se produce este engranaje, vamos a la muerte. En los próximos meses, jóvenes cofrades, va a ser muy importante para todos vosotros revivir una vez más vuestras tradiciones venerables. Tenéis un arduo e importante trabajo por delante, la preparación de vuestros cultos y de vuestras bellísimas procesiones, sin parangón con las de otras regiones.
Pero solo una cosa es decisiva: nuestra vuelta al Señor, nuestra conversión a Él. Que nada nos distraiga de lo esencial: Jesucristo muerto y resucitado para nuestra salvación, que es mucho más que una idea, más que un sentimiento, unas tradiciones, incluso más que un sistema de valores éticos y morales. Solo el encuentro personal, hondo y cálido con Jesucristo, Salvador y Redentor, vivo en su Iglesia, que transforma nuestras vidas desde dentro y que se hace presente de modo inminente en la liturgia del Triduo Pascual. Qué pena, ¿verdad?, que las hermandades y cofradías sean las grandes ausentes de las celebraciones más importantes de la vida cristiana, de la Noche Santa, de la Vigilia Pascual, ¿no? María, espejo de juventud comprometida. Terminamos mirando a la Virgen María. Fijaros, palabras también del Papa en este segundo encuentro nacional de jóvenes en Rosario, Argentina, en el 2018, hace unos meses. Le decía el Papa: vas herido por el camino y parece que ya no puedes más, que las contradicciones son más fuertes que todo lo positivo, de toda la polenta que vos le quieras poner, que no ves la luz al final del túnel, pero cuando te encuentras con Jesús es una gracia. El buen samaritano que se acerca a ayudarte, ese es Jesús. Todo se renueva. Vos te renovarás y podrás con Jesús renovar la historia. Y tú dirás: Padre, ¿no exageras un poco? ¿Cómo vamos a renovar nosotros la historia? Pues jóvenes cofrades, podéis renovar la historia, os dice el Papa y os dice la Iglesia hoy, porque la renovó una joven de 16 años que en Nazaret creyó y dijo sí. Con ella y como ella, también vosotros, jóvenes cofrades, podréis renovar la historia como lo hizo María. Muchas gracias.